estamos desacostumbrados. Bueno, una vez más, bienvenidos a todos, Dios los bendiga. Vamos a iniciar. El tema que vamos a estar viendo hoy es la fe. Y está basada en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Quiero que vayamos allá. Y me acompañen. Romanos, capítulo 1, versículo 17. ¿Estamos ahí? Dice la palabra. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hace algún tiempo atrás, hermanos, cuando todavía vivía en México, ya tiene algunas lluvias atrás de esto, mi hija mayor tenía 3, 4 años, la época que les estoy hablando. Recuerdo que había un hermano en Cristo que era amigo de la familia y llegaba ahí porque mi hermana carnal, mi mamá, mi papá y mi esposa ya estaban yendo a la iglesia. Y este hermano llegaba ahí, convivía ahí con nosotros, lo conocía y me invitó por primera vez a la iglesia. Me invitó por primera vez a la iglesia y le dije que sí. No estaba yo en aquel entonces que no era cristiano, no estaba renuente, ¿verdad? A nada de Dios, porque mis papás siempre hablaban de Dios, aun cuando no eran creyentes que asistieran a la iglesia tradicional, siempre ellos hablaban de Dios. Y yo acepté, y recuerdo que aquella vez que fui por primera vez a la iglesia, recuerdo que hubo algunas palabras que mencionaron que yo las conocía, pero de una manera muy superficial. Recuerdo que mencionaban palabras como arrepentimiento, fe, bautizo, obediencia, salvación, vida eterna. Y esas palabras yo las había escuchado y las conocía, pero de una manera superficial, hermanos. No las conocía realmente en sí lo que era. Yo creo que como todos los que estamos aquí, hermanos, cuando vamos a la iglesia escuchamos estas palabras por primera vez y las conocemos porque las hemos escuchado tal vez, pero realmente no sabemos el fondo, no sabemos la esencia de las palabras, sino que de una manera superficial, de una manera general. Mucho menos cuando venimos por primera vez sabemos el plan de salvación que tiene Dios. Y eso es para todos. Regularmente cuando venimos por primera vez pues no sabemos en esencia las palabras ni la enseñanza, la doctrina de Cristo. Y eso es normal. Pero cuando nosotros decidimos venir y empezamos a caminar aquí en la fe, a caminar con Cristo, Dios empieza a fundar las bases en nosotros. Empieza a fundar los cimientos donde nosotros nos vamos a fincar, donde nosotros vamos a crecer, donde nosotros nos vamos a establecer. Y en mi caso personal, primero fue una hermana carnal la que inició a ir a una iglesia cristiana y que se estableció como creyente. Después fue mi papá, después fue mi mamá y empezaron a llevar a mi hija mayor, que estaba pequeñita y le gustaba, y de esa forma empezó a ir mi esposa. Y cuando fue mi tiempo, yo también llegué y me afiancé en la fe en Cristo Jesús. Y esto es para todos, hermanos. Unos, cuando es nuestro tiempo, llegamos de una forma o de otra forma. Pero cuando Dios nos llama, nosotros vamos en el tiempo de Él porque es el tiempo perfecto. Yo recuerdo que la segunda vez que fue después a los 2 años. Y después fui a los 6 meses. Y después me vine para acá y aquí fue realmente donde conocí a Cristo aquí en Estados Unidos. Pero la base, el principio,
ya lo había fundado allá, alguien me había invitado y había escuchado de la palabra. Había iniciado mi camino en la fe, en algo que conocía muy superficialmente. Y eso es, ahora, hermanos, es exactamente de la palabra que quiero hablar, solamente de una, que tiene dos letras, fe. Solamente de esa palabra quiero que hablemos y quiero que quede bien claro el significado en sí de la palabra fe, para que nosotros, como creyentes, debemos no solamente tener el significado de ella, saber en esencia qué es la palabra, porque es uno de los fundamentos de nosotros los creyentes. Hay tres cosas bien importantes dentro de la fe que tenemos que ver. Tres cosas bien importantes. El primero es que tenemos que saber exactamente qué es lo que es la fe. El segundo es que tenemos que vivirla. Y el tercero es que tenemos que predicarla. Tenemos que predicar nuestra fe. Y esos son tres puntos esenciales que todo cristiano debe de tener. Porque no podemos estar en una fe verdadera si no llevamos estos conceptos a nosotros. No te podemos estar en la fe que Dios quiere que nosotros tengamos si no tenemos estos conceptos dentro de esta fe. Ahora, ¿qué es la fe verdadera, hermanos? ¿Cuál es la fe verdadera? Si ustedes se dan cuenta, hay muchos tipos de fe. Hay personas que tienen fe en un amuleto, hay personas que creen en brujos, hay personas que creen en una imagen, hay personas que creen en un santo, hay personas que creen en una virgen, hay personas que en muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la fe verdadera? La fe verdadera es la fe que nos lleva a Dios y nos lleva a la salvación. ¿Y cómo podemos saber qué es la fe verdadera? Porque Dios la estableció en su palabra. Él tiene el diseño divino que dejó para que el hombre sepa realmente cuál es lo que Él quiere. Y todo lo demás que está fuera de su palabra son del pensamiento humano. Y por eso debemos de tener bien en cuenta que la esencia, la base, es la palabra de Dios. Y ahí está el diseño para nosotros, en donde está la fe que debemos de buscar. La fe que dejó Dios para que nosotros la practiquemos. Quiero que vayamos, hermanos, voy a retomar otra vez Romanos 1:17. Quiero que lo leamos, le pongamos atención. Romanos, capítulo 1:17. Dice la palabra: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ok, vamos a retomar la fe verdadera, hermanos. Dijimos que hay muchos tipos de fe, pero si no están basadas en la palabra, no son la fe que le agrada a Dios, no es la fe que Dios estableció para el hombre. Y eso tenemos que quedar bien en claro, hermanos. Ahora, ¿por qué? Miren, si nosotros creemos en Dios, Dios está en todo momento, en todo lugar. Si nosotros estamos en una montaña orándole a Dios, Él nos escucha porque ahí está. Si nosotros estamos en nuestra casa, arrodillados en la esquina de nuestra cama, orando a Dios, Él nos escucha porque ahí está. Si nosotros estamos en la cocina, si nosotros estamos en una recámara, si nosotros estamos en el carro, si nosotros estamos en el trabajo, si nosotros estamos en cualquier lugar y creemos en Dios y le estamos orando a Él, Él nos escucha. Porque es un espíritu y está en todo momento, en todo lugar. Pero si nosotros tenemos una pata de conejo, o tenemos un crucifijo, o tenemos una imagen, o tenemos un cuadro, o tenemos algo, Dios no está ahí, hermanos. Debemos de entender que Dios está en todo momento, en todo lugar. Si yo tengo una imagen en mi cuarto y lo pongo en un cuadro y me inclino a Él y le estoy orando una imagen de Cristo, es un ejemplo, y me inclino hacia Él, en ese cuadro en sí no está, Dios está en toda mi recámara.
No me puedo enfocar ahí porque ahí no está Dios. Dios es espíritu. Cuando yo aspiro a Dios, cuando yo oro a Dios, mi espíritu se conecta con el de Él. Entonces no lo puedo tener en una parte o en otra porque no está Dios ahí. Debemos de entender que Dios está en todo momento, en todo lugar. Y a veces nosotros lo queremos poner en algo donde no puede estar Dios. Porque Dios, una vez más, está en todos lados, hermanos. Entonces, ¿por qué la fe verdadera? Vean hacia dónde vamos la fe verdadera. Les voy a leer un versículo donde Dios nos deja establecido y nos deja ver en dónde debe de estar fundada la fe verdadera. Y para esto quiero que vayamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. La fe verdadera está basada en el Señor Jesucristo, en nadie más. Y debemos entender que el Señor Jesucristo es Dios. Entonces la palabra nos dice claramente, no nos deja ninguna otra opción. Si ustedes ponen atención, no nos da otra opción, porque no hay en otra cosa o en algo más en que nosotros podamos tener esa fe verdadera, sino solamente en el Señor Jesucristo. Porque aquí lo establece Dios de esta manera. En su plan divino nos enseña en la palabra y dice una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la fe que les voy a hablar ahora. La fe que nos lleva a la vida eterna, la fe verdadera. No la fe en cualquier cosa, hermanos, sino la fe que nos lleva a Dios y nos lleva a la vida eterna. Y esta fe está basada solamente en Cristo Jesús. Y esto es lo que establece la palabra. Y por eso es bien importante que nosotros aprendamos de la palabra, porque todo lo demás que nosotros vemos viene del pensamiento del ser humano. ¿Alguna vez ustedes han escuchado, si yo soy buena persona y no le hago mal a nadie, ni hago buenas obras, yo debo de ganarme el paraíso? O yo no necesito ir a una iglesia porque aquí también está Dios. A veces queremos justificarnos y a veces por nosotros mismos queremos encontrar la salvación. Pero la palabra es el diseño donde Dios nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que nosotros debemos de seguir. Y por eso es bien importante que nosotros sepamos esto y entendamos esto. Hermanos, vamos a encontrar también en la Biblia lo que es la definición de la fe. Y esto es algo importante porque debemos de entender la definición, qué es realmente la fe. Así que les pido que me acompañen y vayamos a Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Porque nuestro primer punto es saber exactamente lo que es la fe. Ya miramos cuál es la fe verdadera que nos lleva a la salvación. Y la fe verdadera, la única fe que Dios nos pide, es la que debemos de tener en Cristo Jesús, porque es el único que nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna. Y eso es claro en la palabra de Dios. No hay otra opción, no nos deja otro que nosotros podamos ir, sino solamente la fe en Cristo Jesús.
Podemos tener mucha fe en otras cosas, a veces en nuestro hermano, en nuestros padres, en nuestros amigos, pero no estamos hablando de la fe que agrada a Dios. No estamos hablando de la fe que nos va a llevar a la salvación. Pero cuando hablamos de la fe verdadera, de la fe que quiere Dios, de la fe que debemos de practicar, debemos de basarnos en esta que Dios estableció, en Cristo Jesús. En Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 1, la definición que nos da la palabra de fe es la siguiente. Escuche bien. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la seguridad que tenemos nosotros en nuestra esperanza, la seguridad que tenemos nosotros en Dios, la convicción de lo que no se ve, que nosotros sabemos que a pesar de que no podemos ver a Dios, Dios existe y está ahí para nosotros. Esto es la definición de fe, hermanos. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Platicando en la compañía, como ustedes saben, ya tengo bastantes años en la compañía trabajando y siempre he conocido personas que son testigos de Jehová, que son mormones, que son hermanos en Cristo, cristianos de algunas denominaciones que hay y católicos. Y a veces me ha tocado platicar con algunos, intercambiamos algunos puntos doctrinales y a veces ellos están en un punto y platicamos. Pero lo que he notado, hermanos, y lo voy a decir no con mala intención, sino porque es realidad lo que me ha tocado a mí ver, es que a veces platico con personas que son católicas y no tienen un conocimiento de la Biblia. A veces hablamos, pero es algo superficial porque no tienen ninguna base, no están instruidos en la palabra. Y no digo que todos, tal vez, pero generalmente nos encontramos personas y platicamos y no están instruidos, no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Y es triste esto, hermanos, porque ¿cómo se puede andar en la fe si no sabemos lo que es la definición de ella y si no sabemos cuál es su fundamento? Yo les pregunté, me acuerdo en una ocasión, era una pareja, les pregunté si iban a la iglesia, y me dijo, sí, vamos a la iglesia y vamos cada domingo. Y yo les pregunté, ¿y ustedes saben dónde está fundada, verdad, nuestra fe? Y ellos se quedaron dudando. Y nuestra fe, hermanos, como lo acabamos de leer en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra fe está basada en Cristo Jesús. Y yo les dije que si nosotros nos basamos en esta fe y confiamos en esto, cuando Cristo venga por segunda vez, o si morimos antes, nosotros tenemos todas las promesas que Él nos da. Pero ellos ni siquiera sabían que Cristo había establecido que iba a venir por segunda vez. Y esto, hermanos, es bien importante que nosotros tengamos la base, la fuente, la esencia, el cimiento en donde está fundada nuestra fe, hermanos. ¿En dónde estamos fundados nosotros? ¿Cuál es nuestra fe? La definición de la fe que nosotros tenemos. La convicción. Quiero ir al segundo punto, hermanos. El segundo punto es vivir la fe. Vivir la fe. Si nosotros sabemos la definición de fe y sabemos cuál es el fundamento de nuestra fe, cuando ya estamos en conocimiento de Cristo, tenemos que llevarlo a la práctica. Y es algo sumamente importante, hermanos. Miren,
En estos tiempos, a veces vemos en las noticias, en el YouTube, en la televisión, en el radio, a veces vemos, le vamos a poner de todos los nombres, a pastores, cristianos, sacerdotes, a testigos de Jehová, todo lo que usted quiera, vemos en las noticias que están acusados por violación, que están acusados porque robaron, que están acusados por fraude. Personas conocen la fe, conocen el fundamento, pero si no la viven, hermanos, entonces no pueden agradar a Dios. Si nosotros realmente tenemos esto, pero queremos agradar a Dios, queremos su promesa, tenemos que vivir esa fe, hermanos. Tenemos que estar en esa fe. Porque todos los días vemos eso. Y estas personas pueden saber la definición mejor tal vez que nosotros. Pero si no están viviendo esa fe, están fuera de todas las promesas que Dios nos da. Por eso, no solamente tenemos que saber la esencia, la base, lo que es en sí la fe, sino que también tenemos que vivirla. Tenemos nosotros que estar en esa fe cada día y llevarla a la práctica. Y que la fe esa viva en nosotros, que nosotros seamos un ejemplo, que no solamente tengamos el concepto, lo sepamos, sino que también lo practiquemos cada día, porque eso es lo que le agrada a Dios. Y esto, desafortunadamente, vemos muchas personas que no son realmente hijos de Dios y vemos tantas cosas que hay. Por eso es que si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, no solamente tenemos que saber dónde está fundada nuestra fe, lo que es la fe, sino también tenemos que vivirla cada día de nuestra vida, porque eso es lo que es agradable ante Dios. Quiero que vayamos, hermanos, a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 11. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 11. Dice lo siguiente, acompañen. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En la Biblia, hermanos, hay muchos ejemplos de hombres que vivieron la fe. Hay muchos ejemplos, pero nunca, hermanos, nunca caminaron hacia atrás, sino que vivieron la fe a pesar de cualquier circunstancia. Podemos hablar de Abraham, podemos hablar de Moisés, podemos hablar de Josué, podemos hablar de Daniel, podemos hablar de José, podemos hablar de muchos hermanos, muchos ejemplos. Podemos hablar de Job, podemos hablar de Pablo, podemos hablar de Juan, podemos hablar de Pedro. La Biblia está llena de ejemplos, hermano, que a pesar de las circunstancias, a pesar de que a veces su vida estaba en peligro, jamás dejaron de vivir su fe. Y por eso, cuando nosotros leemos a todos estos hombres, estos personajes de la Biblia, son un ejemplo para nosotros, que a pesar de cualquier circunstancia, jamás caminaron hacia atrás, sino que se mantuvieron dentro de la fe, vivían la fe. Lo mismo es para nosotros, hermanos, como cristianos. Tenemos a veces situaciones difíciles, tenemos problemas, vivimos en estos tiempos donde el mundo entero vive de una manera diferente y a veces es difícil para nosotros vivir en esto.
pero no podemos condicionar nuestra fe. No podemos condicionar nuestra fe porque estemos pasando por una situación difícil. No podemos condicionar nuestra fe porque nuestro estado de ánimo está caído. No podemos condicionar de ninguna forma, sino lo contrario, hermano. Debemos de tomarla para darnos impulso y salir adelante de cualquier situación. Debemos de afianzarnos en ella, porque las promesas de Dios no van a cambiar. Y vamos a estar aquí en esta vida un tiempo, hermanos. Y mientras estemos aquí va a haber situaciones. Pero el día que nosotros partamos, si nosotros nos mantenemos en la fe, como los hombres que nos tiene de ejemplo la Biblia, nosotros vamos a tener la corona de la vida eterna, porque Dios es quien nos la ofrece, y eso no va a cambiar. Podemos cambiar nosotros, que dejemos la fe, que dejemos de caminar en la fe, pero las promesas de Dios no van a cambiar. Y si nosotros nos mantenemos ahí, hermanos, nosotros vamos a tener asegurada la corona de la vida eterna, porque es la promesa que Dios tiene para todos aquellos que creemos en Él. Y por eso es bien importante que conozcamos nuestra fe y que la vivamos. Quiero que vayamos también, hermanos, a Pedro capítulo 1, primera carta de Pedro. Capítulo 1. Versículo del 3 al 9. Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 9, dice lo siguiente. ¿Estamos ahí? Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Y esa promesa es para todos nosotros, hermanos. Por último, si nosotros conocemos nuestra fe, hermanos, sabemos exactamente lo que es la fe. Si nosotros vivimos nuestra fe, tenemos que predicar. Tenemos que predicar nuestra fe. ¿Cómo predicamos nuestra fe, hermanos? ¿En dónde podemos predicar o en dónde predicamos más nuestra fe? En nuestra casa, hermanos. Si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, si nosotros conocemos la fe, si nosotros vivimos la fe, nuestro primer lugar donde debemos de predicar nuestra fe es en nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia de sangre, porque es donde convivimos más, es donde estamos más tiempo. Y si nosotros somos verdaderamente hombres de fe, mujeres de fe, hijos de Dios, esa fe la tenemos que predicar, no solamente cuando estemos aquí con nuestra boca, sino también con nuestro ejemplo. Que nuestra familia de sangre, nuestra familia que no es convertida, nuestra familia que nos conoce desde que somos pequeños, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros familiares, vean que realmente nosotros predicamos la fe por medio de las acciones, de los hechos que nosotros hacemos. Y esto no es de un mes o un año, 2 años, sino es algo que tenemos que hacer cada día de nuestra vida mientras estemos en este mundo.
Eso es lo que nos pide Dios. Estos tres conceptos de la fe, hermanos, tenemos que tenerlos cada uno de nosotros. Tal vez no es fácil para usted, para mí tampoco. Para los demás hermanos que son cristianos alrededor del mundo tampoco es fácil. Pero eso es lo que tenemos que demostrar. Si yo vengo y les digo algo con mi boca, pero allá afuera voy a algo diferente con mis hechos, ¿qué fe estoy demostrando o qué fe estoy predicando? Tenemos que predicar nuestra fe. Y el primer lugar donde se debe de manifestar es en nuestros hogares. Cuando venimos aquí somos bien portados, nos sentamos y tratamos de llevar bien. Pero cuando estamos allá, que estamos enojados, cuando estamos en el trabajo, que nos dan una orden y que no queremos hacerla, cuando estamos bien estresados, que vienen y a veces nos dicen algo, ¿verdad? Y a veces injusto, pero ¿cómo es que reaccionamos nosotros? Tenemos ejemplos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo. ¿Qué nos enseña? Humildad. Y por eso, cuando hablamos de esta palabra que es tan importante para nosotros, todos debemos de saber exactamente el significado de fe. Todos sabemos cuál es el fundamento, en dónde está basada nuestra fe. Tenemos que vivirla, hermanos, y tenemos que predicarla. Tenemos que predicarla, porque somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, las personas nos tienen que ubicar que somos diferentes de los demás, que somos verdaderamente seguidores de Cristo y que lo manifestamos no solamente con nuestras palabras, sino también que lo sustentamos con nuestros hechos, porque eso es lo que nos llamó Dios. Quiero terminar en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Escuche bien lo que dice, hermano. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y es el consumador de la fe, hermanos. Es el único en quien nosotros podemos depositar nuestra fe. Podemos creer en muchas cosas, fe en muchas cosas, pero la fe a la que nos llama Dios es la fe en Cristo Jesús. Y todas las demás que hemos mencionado, o todas las demás que puedan venir en un futuro, son creación de la mente del hombre. Dios estableció su plan divino para nosotros, y Él no nos da ninguna opción más que esta. Nuestra fe debe estar fundada y basada en Cristo Jesús, porque Él es el único que nos puede dar la salvación y la vida eterna. Hermanos, para aquellas personas que nos están escuchando por medio del Facebook, que tal vez aún no conozcan los caminos de la fe, que tal vez aún no se hayan acercado a Cristo Jesús, hoy es una invitación, y no importa quién esté aquí en el púlpito, no importa el nombre, no importa la persona, porque siempre hay una invitación directa de nuestro Señor Jesucristo para que lleguen a sus caminos, para que vayan a Él. Así como nosotros llegamos algún día y nos sustentamos en Él, esta es una invitación para todos aquellos que nos están escuchando y no están en los caminos de Dios aún, que pueden hacerlo. La invitación es directamente a nuestro Señor Jesucristo. Así es que para todos ustedes están invitados. Que Dios los bendiga a todos. Amén.